La verdad tenía cierta ansiedad por hacer esta nota, porque después de la proximidad que nos permitió nuestro común amigo Ernesto Mecchia, de estar en contacto con Adriana Carrasco, yo y conocer toda su historia, la personal y la de trabajo, la verdad estaba ansiosa. Un gusto tenerte, Adriana. Adriana Carrasco, periodista, militante feminista, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan en Santa Fe? En Santa Fe andamos bien. Nos molesta a lo mejor un poquito esto de que sea viernes 13. Es viernes 13 y con muchos mosquitos. Bienvenida, Adriana. Vos sabés, Adriana, Bien. leíamos... Manden alfajores. Perdón, no te escuché. Si podés repetir. No, manden alfajores, que me encantan. Ay, los alfajores y la cerveza. Mandamos con Ernesto, mandamos. Eso. Sabemos que estuviste formando parte de una mesa de debate presentada por Soy, el suplemento de Página 2. Esto fue el viernes pasado en la Feria del Libro con un tema que realmente es un tema interesante. El debate era ¿quién le teme al periodismo LGBTI? ¿Qué es eso? ¿Quién le teme, Adriana? Bueno, en general le temen los sectores conservadores que quieren que se sostenga una sociedad tradicional, patriarcal, donde las mujeres, femineidades, etcétera, obedezcamos, donde las personas gays, lesbianas, travestis, bisexuales, etcétera, vivan sus vidas escondidas, una doble vida, digamos, una vida aparentemente heterosexual, heterosis, etcétera, y digamos en sus casas vivan su verdadera vida, ¿no? Uh-huh. En sus casas o en otros lados, ¿no? Eso sería, digamos, es un orden social que teme a que nosotros nos expresemos a través de la prensa. De la prensa. Decía, periodista y militante feminista. Como militante feminista. ¿Sí? O de feminista sola, no. Claro, feminista lesbiana. Sí. Correcto. Claro. Bien. Y en todos estos años, desde que comenzaste a militar, ¿qué cambios notas en el colectivo? Yo milito desde el año 1985. Ajá. Así que es un tiempo, ¿no? Han pasado ¿cuántas generaciones? 2 o 3 generaciones en el medio. Digamos, yo ya tengo edad de ser abuela, no lo soy porque nunca quise tener hijos, pero empecé a militar de 21 años más o menos y ya estoy a punto de jubilarme. Así que pasaron montones de cosas, qué sé yo, o sea, cuando empecé a militar en el feminismo ni siquiera teníamos ley de patria potestad compartida, ¿no? Uh-huh. Los hijos pertenecían al padre y la madre no tenía mayores derechos sobre ellos, ¿no? No era solamente que recibíamos únicamente el apellido del padre, sino que para cualquier trámite, cualquier cuestión se necesitaba sí o sí la autorización del padre y no de la madre, por ejemplo. Después en el 87 creo que fue la ley de divorcio vincular. Las parejas que solamente podían casarse, parejas heterosexuales, tampoco podían divorciarse. O sea, como que la iglesia regía, la iglesia católica regía el derecho en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y gracias a Dios que en el 54 también el gobierno peronista dictó la ley que equiparaba a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, porque antes de eso había hijos legítimos e hijos bastardos, sí, sin derechos. Así que, pasaron muchas cosas. El divorcio también, el divorcio vincular también existió en el año 54 por el gobierno peronista de aquel momento, y con la Revolución Libertadora eso se derogó. Uh-huh. Volvió atrás y hubo que pelear, y en el 87 con mucha militancia por parte de las feministas y durante un gobierno radical
a nivel nacional se consiguió el divorcio vincular. Y después, bueno, o sea, las leyes que equiparan los derechos de las personas LGTBIQ a las personas heterosexuales, eso, avanzó primero con la derogación paulatina de los edictos policiales en las distintas jurisdicciones, y luego con la ley de matrimonio igualitario, y después, bueno, se avanzó hacia derechos para las personas travestis, trans, con la ley de identidad de género. Adriana, Victoria te saluda, buenas noches, bienvenida y gracias. Digo, gracias, uno hace como un cierto espejo en esto de aquellas que vinimos después, y encontramos un periodismo donde ya había plumas que habían abierto un montón de espacios, sí. Y eso tiene que ver con tu ejercicio, ¿no? Vos decís, arranqué militar en el 85, ¿no? Una dictadura reciente, una sociedad que empezaba a armarse, vocabulario que empezaba a decirse, personas, y permitime que utilice la frase porque tiene que ver con esto de salir del placar, ¿no? Esto de poder construir identidades nuevas. Y tu periodismo, digo tu periodismo, y en esto hablo de todos los periodismos que comenzaron a narrar otras realidades, y las realidades de la construcción de identidad en simultáneo de una sociedad nueva, tuvo que ver con tu quehacer periodístico, ¿no? Sí, bueno, yo arranqué haciendo lo que hoy se llama periodismo feminista, claro, en el año 88, 89. En realidad, mi primer trabajo, todavía me acuerdo, me presenté a la redacción de Pancho Loiácono de la revista Esto, editorial Sarmiento de Diario Crónica, que era la revista policial. Yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero una revista que presentaba cadáveres en la tapa y cosas por el estilo, ¿no? Muy fuerte, era un periodismo muy fuerte. Sí, fuerte, pero era el periodismo que atendía a los sectores populares, porque digamos, los periodismos de la pequeña burguesía, clase alta, claro. Este periodismo careta no se ocupa de los sectores populares, ¿no? Y generalmente los sectores populares pueden llegar a los medios cuando se produce un caso de los que se llaman policiales, claro, ¿no? Por lo menos en aquella época. Ahora hay medios alternativos, medios comunitarios, donde digamos se releva la vida de los sectores populares, pero en esa época eran estos medios, ¿no? Y esa vez recuerdo que fui a la redacción de Loiácono, y yo estudiaba Derecho, y me da un sobre con... estudiaba Derecho y estudiaba Cine. Y me da un sobre con un montón de papeles y me dice, bueno, escribite esto para que lo entienda mi tía. ¿Y qué era? El informe de autopsia de Alicia Muñiz, que Monzón la había asesinado, ¿no? Así que arranqué con ese caso, y al mismo tiempo movilizábamos para obtener la condena de Monzón, bueno, santafesino. Justo, claro, mira, qué fuerte, ¿no? Justo sí. nos miramos todos porque sí. es un caso icónico acá. Sí. Claro. Y bueno, justamente movilizábamos, y al mismo tiempo esa movilización, que estábamos armando un pequeño grupo, sale en tapa de Crónica, porque también mi compañera Marta Ferro, que era delegada gremial de Crónica, lo hizo en la tapa, que en otros medios no salió en Crónica. O sea, en realidad siempre se acusa yo todavía tengo cariño por el medio, aunque me fui hace mucho tiempo, pero ahí me formé. Se acusa a Crónica, o incluyamos el Diario Popular, ¿no? Me refiero a los diarios estos de Buenos Aires, ¿no? Que se ocupan de fútbol, crímenes y qué sé yo, se los acusa de ser medios machistas, y fueron los primeros que pusieron en relevancia los temas feministas. La contradicción, porque es... Crónica de asesinatos de travestis, por ejemplo. Marta Ferro cubrió mucho tiempo los asesinatos de las travestis en la Panamericana, y yo un poco me formé también en eso, porque la acompañé muchas veces a hacer notas. Y la después, contradicción, bueno, Adriana, de estos medios, de publicar este tipo de cosas cuando vienen con otras ideas, ¿por qué crees que es una simple cuestión de...? Con otras ideas. No sé si tomo con otras ideas, porque ahí realmente en esas redacciones
había gente de todos de un espectro político muy amplio, y se caracterizaban por ser gente muy de izquierda o muy de derecha. Y estábamos, digamos, era como una bolsa de gatos. Claro, es difícil convivir. Pude hacer periodismo feminista en la revista Flash durante 10 años. Y era la misma revista que por ahí te publicaba los chimentos de la farándula. O sea, en la redacción de Flash trabajaba Luis Ventura, por ejemplo. Uh-huh. Y Real antes también había trabajado en Flash. Adriana, luego en este repaso que hicimos muy breve de tu recorrido en la lucha y al mismo tiempo el reconocimiento del otro y de la otra, ¿qué sentís cuando, por ejemplo, el ex secretario de Derechos Humanos confunde la bandera del orgullo trans con una intervención artística? Bueno, ese secretario de Derechos Humanos, Abrú, también en su momento, cuando fue su gestión, hizo una campaña que incluía a la heterosexualidad dentro de la diversidad sexual. Así que, digamos, su gestión se dedicó a pinguachear. Pinguachear sería, digamos, volver una cosa correcta, liberal de derecha, un movimiento que es un movimiento de liberación que cubre muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Viene del pinkwashing, ¿no? Como hacer como un lavadito rosa, uh-huh, de algo que es combativo. Y bueno, y lo mismo, o sea, toda la gestión de derechos humanos también, la idea era pinguachear un poco la ESMA, ¿no? Durante esa gestión, que fue la gestión macrista de derechos humanos. Abrú fue el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri. Entonces, que desconozca la bandera del movimiento de liberación trans, es como más de lo mismo. Y una cosa, hay un tuit de Abrú sobre este tema que se disculpó, citó el tuit que está mal y se disculpó, pero no borró el tuit original. O sea que hay mucha gente que lo puede seguir leyendo y creyendo que es una intervención. Que es una intervención artística. No borró el tuit. En este contexto y trayéndolo un poco también al programa de Viviana Canosa, por ejemplo, digo, ¿cuál es tu sensación en el análisis de esta ebullición conservadora neofascista, tanto social como mediática? Porque es una alerta a tener en cuenta y a estar... ¿Sabes qué pasa? Que el mundo se corrió a la derecha. Uh-huh. Digamos, estamos en una etapa, si oyen unos ruidos, es mi perra que está escarbando el piso. Está muy bien, está en su casa. Le gusta hacer el pocito sobre el mosaico. Se corta las uñas sola. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Digamos, yo siempre voy a mirar la estructura económica primero. O sea, ¿por qué se está corriendo el mundo tan a la derecha? Porque las máquinas hacen casi todo. Entonces, las industrias prácticamente no precisan mano de obra. El ser humano, que ya no es clase obrera porque sobra, pasa a ser materia prima disponible, y lo talan como quien tala un árbol, no me importa. Y para poder, digamos, controlar, digamos, políticamente a toda esa población que está vacante y que, digamos, que están reduciendo a la condición de subhumanos o subhumanes, bueno, se precisan fuerzas de derecha para que para legitimar en la población que se discrimine, que se aparte, que se segregue y quizás se extermine a toda esa población que antes era clase obrera y que sobra porque las máquinas hacen todo. O sea que el panorama es completamente distópico. O sea, la derecha no surge porque sí. O sea, ¿por qué surgió la ultraderecha en los años 30 con el fascismo, el nazismo? Bueno, también para ponerle un freno desde otro lugar más diestro, no me gusta usar la palabra siniestro, sino más diestro a lo que era el avance de las fuerzas populares, ¿no? O sea, del comunismo en la Unión Soviética, de los socialismos, comunismo, anarquismo en la República Española, del otro lado. Entonces, bueno, había que reventarlo por medios menos delicados que, digamos, que las potencias occidentales que trataban de tener cierto marco más
entre comillas, de derechos humanos, ¿no? Adriana, a mí me llamó la atención, lo dijiste recién, cubriste el informe de autopsia de Alicia Muñiz, pero además el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. El juicio... para el suplemento Soy de página 12. Sí, el juicio de Marián Gómez, otro caso, y por supuesto la causa Igui. ¿Cuál de todas estas fue la que más te conmovió? Si existe una, o tal vez todas. No, como conmoverme, yo creo que el momento más terrible que pasé, y mira que estoy curtida, porque cuando trabajaba en Crónica he visto fotos de cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, nunca fui a ver una autopsia, pero sí he visto de todo. Pero cuando en el juicio de Diana Zacayán empezaron a mostrar en pantalla gigante las fotos de Diana masacrada, no pude contener las lágrimas. Y yo no soy de lágrimas fácil, o sea, se me caían, pero ¿sabes qué pasa? En realidad yo creo que le hice la primera nota a Diana, que fue una nota de tapa de suplemento Crónica del Orgullo Gay. Sí. Diana, se llamaba, creo que piquetera travesti. Ajá. Y me acordaba del día que la entrevisté en el bar Los 36 Villares de Avenida de Mayo de Buenos Aires, los chistes que nos hicimos, porque había toda una cosa así medio extraña ahí en esa época en el baño de mujeres, que digamos, los tipos se dedicaban a espiar, los tipos que laburaban ahí se dedicaban a espiar el baño de mujeres, y fue muy, muy gracioso porque Diana dijo, yo voy y me encargo, ¿no? Y fue al baño de mujeres y algo habrá hecho delante del espejo. Ay, me muero. Nos reímos muchísimo, fue genial, o sea, una tipa divina, y de golpe, viste, de acordarme, viste, de esa vez, de cómo nos divertimos, y después ver esas imágenes ahí, tener que escribir la nota, estar rodeada de sus hermanos, fue... Sí, duro. Y fueron muy largos, fueron muchas audiencias, eso fue terrible. En cambio, el juicio de Igui, por ejemplo, fue muy rápido. El juicio de Igui, lo que tuvo, que a mí me modificó mucho también, fue cómo lo militamos y cómo en el momento de ingresar al juicio, que yo estaba ahí para cubrirlo y pensé que me iba a quedar cubriendo desde el bar de la esquina, Gabriela Conder, una de las abogadas de I, me dice, vos subís con nosotras, sos la asistente. Y fui la asistente de las abogadas defensoras de I durante el juicio. Me dediqué a tomar nota de todos los detalles, digamos, o todos los eventos lesbofóbicos que se produjeran en la sala, y asesoré a las abogadas en perspectiva de género lesbiana en el alegato, que no es lo mismo que perspectiva feminista o perspectiva de género. Sí. Bueno, y sin duda es la causa de las lesbianas, ¿no? Sí, o sea, de las lesbianas, sobre todo de las lesbianas de clase trabajadora, las lesbianas pobres, las lesbianas racializadas, porque conjuga todo eso, ¿no? Y además una lesbiana chonga, digamos, no es una lesbiana femenina que pueda presentarse y quedar bien en un medio y que todo el mundo, digamos, que toda la sociedad racista argentina empatice con eso, ¿no? O sea, es una lesbiana de barrio pobre, que en Santa Fe los hay muchos también, sí, ¿no? No lo dudes. Bueno, Adriana, un placer dialogar contigo. Gracias. Gracias por este encuentro. Gracias.